Señor, gracias te damos porque podemos estar delante de ti. Yo te pido por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, de los que oyen tu palabra. Te pido que tú bendigas su vida, Señor, que te pido que tú bendigas su trabajo, Señor, tú bendigas su camino y que todos ellos sean bienvenidos a la casa de Dios, Señor, a este lugar donde hablamos y enseñamos únicamente la palabra. Yo te pido que por favor podamos entender tu palabra, podamos entender las bellezas que hay aquí, Señor. Claramente esto es tu palabra y claramente debe de ser hablada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que enseñemos claramente lo que dice tu palabra, lo que dice el texto, Señor, y sobre todo que entendamos tu mensaje de principio a fin. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te pedimos que tú nos bendigas grandemente y que sobre todo, Señor, seas tú y nada más tú el que esté llevando el control. Todo eso te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El pecado. Todos nosotros tenemos grandes problemas, tenemos grandes dificultades y como seres humanos lo principal que hacemos es es darnos cuenta de esa realidad, que tenemos un problema que tenemos grandes problemas, tenemos grandes dificultades, pero ante todas estas grandes dificultades tenemos que entender algo muy grande. Y esto algo muy grande estoy hablando o estoy refiriéndome a nada más y nada menos que el problema más grande del ser humano. Como lo vuelvo a repetir, todos pasamos por problemas, pero ahora quiero que veamos cuál es el problema más grande del ser humano. Okay. El problema más grande del ser humano no es la pobreza, no es la falta de amor, no es la falta de compañía, no es la falta de éxito. Hay un hombre en el libro de Eclesiastés llamado Salomón que tuvo todo lo que el hombre deseó, todo lo que el hombre añoró, todo lo que el ser humano puede desear: riquezas, dinero, poder, prestigio, respeto, sueños, constructor. Fue un, ¿cómo se le podría decir? Fue un visionario, fue un negociante, fue todo lo que el ser humano hacía así, ¿sí? Un influencer incluso, fue un constructor, fue muchas cosas, fue todo lo que el ser humano, y al fin y al cabo termina maldiciendo la vida. ¿Mm? Entonces todo ser humano se da cuenta de que puedes tener todo esto y realmente no tienes nada. Y asimismo hay personas que tergiversan el mensaje de la palabra diciendo que el problema, que ya no hay que hablar del infierno como infierno, sino que hay que ir a algo más práctico, o sea, el infierno del divorcio, el infierno de la pobreza, el infierno del hambre. Esas son tonterías y son mentiras. La Biblia jamás habla de eso y lo recalco claramente, ¿eh? Son mentiras y son tonterías, porque la Biblia nunca habla de eso. La Biblia claramente dice que hay un infierno. La Biblia claramente dice que prediquemos un evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús, en el cual todos somos pecadores y todos merecemos el juicio, pero Dios nos ha dado la salvación mediante su Hijo Jesucristo. Y vino así a quitar el problema más grande, que quitando esa falacia de la pobreza y del infierno de la pobreza, que no son más que mentiras, el infierno más grande que existe es el infierno de fuego que está esperando a todos los pecadores. Por lo tanto, el problema más grande del ser humano es el pecado. Salmo 139 del 23 al 24. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si en ellas hay un camino malo, y guíame en el camino recto. Ahora, ¿qué es complacer el pecado? Sí, porque nosotros podemos agarrar y podemos decir del pecado y que es grande y que es feo, pero ¿qué es complacerlo? Darle pecho, como la madre le da a su bebé, darle de comer, como un padre se alista todas las mañanas, se levanta temprano, hace sus diligencias, rápidamente se está matando por andar, es que papá necesita zapatos y ahí le compra los zapatos, es que necesito esto y ahí está. Eso es mantenerlo y complacerlo, o sea, complacerlo como una madre y complacerlo como un padre. Y por lo tanto eso es permitirlo, y eso no solamente es permitirlo, sino es luchar por tener el placer y el deseo del pecado. Los impíos se deleitan en la maldad, segunda de Tesalonicenses 2:12. Entonces, por lo tanto, la pregunta principal, ¿qué es el pecado? Bueno, aquí está la ley de Dios, ¿ok? Esta es la ley de Dios, ¿no? Su palabra, la Biblia, es la ley de Dios. Entonces todo lo que vaya en contra de la escritura, todo
Es que yo creo que el LGTB es bueno porque dice Jesús que amarás a tus amigos, amarás a tus... O sea que amarás a tus enemigos. Bueno, eso es lo que la gente inventa, pero eso no es lo que la Biblia dice. Entonces quien está pecando es quien está en contra de la Biblia. Bueno, yo creo que hay que someterse a los líderes aunque estén mal, aunque estén en pecado. Yo creo que el pastor tiene más autoridad que Jesucristo. Yo creo que hay que respetar a la gente que han impuesto, así sea lo que sean, así estén completa mal, hay que respetarnos. La Biblia dice que hay que respetar primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces, por lo tanto, todo lo que está en contra de la Biblia, todo lo que está en contra de la sola escritura que Dios nos dio a través de que es su palabra, todo eso claramente está completamente mal. Y eso es pecar. Por lo tanto, el pecado, tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre el pecado de los malvados y el pecado de los piadosos. El veneno de una serpiente y el veneno en un hombre, ¿sí? Una cosa es el veneno del plano de un animal y la otra cosa es el veneno de una serpiente que hay en un hombre. El veneno en una serpiente está en su lugar natural y es delicioso, ¿verdad? Claro. Pero el veneno en el cuerpo del hombre es completamente dañina y se usa antídotos para expulsarlo, de modo que el pecado en un hombre malvado es delicioso y estando en su lugar natural, el pecado en un hijo de Dios es una carga y él entonces Dios utilizará esta muestra para enseñarnos lo del dañino del pecado, porque una muestra clara del pecado es que el pecado en un creyente, en un cristiano, no se disfruta en absoluto. Es una carga con la que estamos pasando. Si tú estás disfrutando hoy el pecado y te llamas cristiano, siento decirte que no eres cristiano. Siento decirte que tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Jesucristo. Y si tú no has venido a Jesucristo, hoy es el momento de que vengas y que entiendas que te tienes que arrepentir de tus pecados. Porque si tú quieres seguir en tus pecados, vas a ser como ese motociclista que va disfrutando la adrenalina de la moto y en el momento, y sin saberlo, en el momento menos pensado, va a terminar muerto de una manera espantosa. Y todavía peor, va a tener que darle cuentas a su juez, porque el juez de toda la tierra, Dios Todopoderoso, lo va a juzgar porque él nació como un pecador y tiene que ser juzgado como un pecador. Él dirá, pues que injusto, claro que es injusto, pero por lo tanto, Dios Todopoderoso, que es completamente justo y que como dice el Salmo 92, no hay injusticia en él, ese Dios Todopoderoso puso un método que es Jesucristo para escapar de la ira de Dios. Entonces, por supuesto que ese es el llamado de Cristo Jesús. Pero Pablo decía en Romanos 7:24, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado? ¿Verdad? Un hijo de Dios, mientras comete pecado, aborrece el pecado que comete. Así que hay 4 tipos de pecados que un verdadero cristiano jamás, ¿verdad? Jamás va a permitir. Los pecados secretos. Número 1. Saúl hacía maldades en secreto, primera de Samuel 23:9. Todos pecarán en un balcón, pero tal vez pecarán detrás de la cortina. O sea, Raquel no llevó las imágenes de su padre como una manta para exponerlas al público, sino que las puso debajo de ella y se sentó sobre ella en Génesis 31:34. Muchos cargan sus pecados en secreto. Y esta, tristemente debo decirlo, es una de las maneras más devastadoras, de los problemas más grandes que nos acechan a nosotros los creyentes. Los pecados en secreto. Tristemente, como bien decía, ¿no? Nadie comete pecados en público. Y el cometerlos en secreto es lo más hábito, ¿no? Nadie me está viendo. Bueno, aparentemente nadie te está viendo, pero desafortunadamente para nuestro pecado, sí nos está viendo Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso porque al menos con ese tipo de cosas nosotros no podemos estar jugando. Pecado en secreto es tan grave como no te lo puedes imaginar. ¿Por qué? Porque Dios lo ve en secreto. Salmo 44:21, Dios conoce los secretos de tu corazón. Así como Dios no puede ser excluido por nuestro secreto, un cristiano sabe que los pecados secretos son peores que otros y revelan más astucia y ateísmo. Sí, porque un cristiano que disfruta el pecado es peor que un ateo. Porque el ateo, ok, lo disfruta, ok, él está disfrutando el pecado, pero lo más peor acerca de este personaje es que esta persona no solamente lo está deleitando, sino que
un ateo es mejor que él porque el ateo no tiene la conciencia de lo que está mal. Bien. ¿Has visto lo que hacen los líderes de Israel con sus ídolos en los cuatro oscuros? Dicen, el Señor no nos ve, Ezequiel 8:12, y los que tienen mala vista piensan que el sol está como oscuro. Se irritan, se enojan, tienen mala vista, piensan que el sol está oscuro. ¿Cómo irrita a Dios eso? Un cristiano sabe que los pecados secretos no escaparán a la justicia de Dios. Un juez en ejercicio no puede castigar ningún delito que no sea demostrado por los testigos. Los pecadores ganadores, la ganancia del cebo de oro con el que Satanás pesca almas, el dulce olor del dinero fue la última sentencia que usó con Cristo. Todas estas cosas te daré. Y un verdadero cristiano no se atreve a viajar en busca de riquezas por el camino del diablo. Un verdadero cristiano no va a ir por dinero fácil. Un verdadero cristiano no se va a unir a ningún cártel del narcotráfico y no lo va a hacer por la simple y sencilla razón de que sabe que va en un completo error y en un completo complot y que sencillamente va a acabar completamente mal. Así que despojémonos de todo lo que nos estorba, tan fácil como nos enreda, y corramos la perseverancia de la carrera que tenemos. Un verdadero cristiano jamás permitirá que un pecado querido, un pecado amado, y por lo tanto, ¿cómo sabremos cuál es ese pecado amado? En primera instancia vemos que el pecado al que el hombre no le gusta que le reprendan es ese pecado. ¿Sí? A Herodes no le gustaba que lo reprendieran, no toques a mi Herodías, ¿verdad? No quería que le estuvieran diciendo. Segundo lugar, vemos que el pecado que los hombres defienden con argumentos es el pecado amado. No, pues es que mira, es que a mí me encanta, es que lo he hecho mal. Es que hay que amarlos. O sea, son personas que están taponeando el pecado. Y asimismo nos damos cuenta de que el pecado que más nos preocupa y que nos afronta en una hora de enfermedad y angustia es ese pecado de la traición. Cuando los hermanos de José estaban angustiados su pecado al vender a su hermano, vino a la memoria, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42:21. Así cuando un hombre está en el lecho de su conciencia, le dice, has sido culpable de tal pecado, y continuaste con él y lo enrollaste como miel debajo de tu lengua. Leyendo un triste sermón, seguramente ese fue el pecado amado. El pecado que al hombre le resulta más difícil abandonar es también un pecado muy querido. Si al hombre le cuesta abandonar un pecado, es porque desafortunadamente ya lo ha amado y ya lo ha disfrutado y no quiere que para nada lo separen de él. El pecado nos acosa y eso provoca el pecado que nos acosa es un pecado que provoca a Dios. Déjame contarte esta historia. Los sabios de Troya aconsejaron a Príamo que enviara a Helena de regreso a los griegos sin dejarse buscar más por los encantos de su belleza, porque mantenerla dentro de la ciudad sentaría las bases de una guerra fatal. ¿Sí? Asimismo, obviamente Príamo no escuchó y ya sabemos lo que pasó con Troya, fue destruida completamente, y si no conoces la historia, eso fue lo que pasó con Troya y esa fue la destrucción. Dejar a una mujer ahí y no, es que mira, es que es la mujer de mi hijo. No. Y es que, o sea, realmente el príncipe Paris la amaba. Entonces, bueno, sin indagar tanto en la historia, lo que nos enseña o la ilustración claramente que estamos aquí dándonos cuenta es que por andar reteniendo el pecado, llámese el amado, el no amado, el reteniendo el pecado es lo que nos está destruyendo. Sí, eso que nos acosa es de todos los demás el más peligroso. Así como la fuerza de Sansón estaba en su cabello, así la fuerza del pecado reside en este amado pecado. Por lo tanto, pon de este pecado como Urias al frente de la batalla para que pueda ser eliminado. Sacrificará a este Isaac y le arrancará el ojo derecho para que pueda ver el mejor e ir al cielo. Y así como se entrega, así como no se le tiene ninguna piedad en algunas ocasiones que hemos visto que es que Josué colgó a los pecadores, es que Josué colgó a los reyes, así tú no tengas ninguna misericordia del pecado porque él no lo está teniendo de ti. Y como decía John Owen, agarra esa serpiente
y ya que la hayas agarrado a esa serpiente que le estés matando, ya que le estés matando, recuerda una cosa, no la dejes de matar. Pero es que se oye muy feo, pobrecita, es que la están azotando, la están pegando. Ya que le estén así, no dejes de pegarla, no dejes de matarla, no dejes de matar el pecado. De verdad, no lo dejes de matar. Y después están estos pecados que el mundo pues, considera menores. Mi amigo, no existe el pecado menor, ¿sí? No existe el pecado que Dios no vaya a juzgar. No existe el que es que fornicamos y después nos amamos y por lo tanto Dios ya no nos va a juzgar. Eso es mentira. Tú fornicaste y vas a tener que aceptar la ira de Dios. Sin embargo, algunos pueden considerarse pecados menos comparativamente, pero el hombre piadoso, el cristiano, no se entregará a esto, como los pecados de omisión. Cuentan la historia de una actriz que dijo una palabra de una manera. Es decir, esta actriz dijo una cosa, pero la directora que estaba escuchando escuchó otra, valga la redundancia. Entonces esta directora agarra y le exige, ¿qué estás diciendo de mí? Y ahí estaban como 5 amigos y ella, pues, la otra actriz dijo, no hay ningún problema, mira, yo no dije nada de ti, mira, aquí están mis testigos, ¿verdad que no dije esto? Y los demás, no, pues yo no sé, yo no oí. Y pues quedó ella mal y la corrieron de esa televisora. Entonces, el omitir es tan grave como no lo podemos imaginar. Puede provocar tantas cosas, puede haber dicho tantas cosas, puede que tu testimonio sea el único que va realmente a hacer justicia. Y en lugar de estar haciendo justicia, ¿qué estás haciendo? Permitiendo el pecado, disfrutando el pecado, no lo sé. El punto es que desafortunadamente no estás siendo justo en lo que Dios te ha mandado, no estás hablando las cosas como debes de hablarlas, y si desafortunadamente no estás hablando las cosas como debes de hablarlas, temo decirte que vamos en un problema muy grande, porque entonces quieren decir que estás omitiendo y estás cayendo ya en mentira. En la presunción. Como creyentes llega un punto en el que todos nos llevamos a enfrentar a eso, presunción. No, pues es que yo soy muy inteligente, es que yo soy licenciado en teología, es que sé muchas cosas. Todo se ve muy sencillamente, por ejemplo, en el caso de los que son llamados al ministerio, todo se ve en la predicación. La predicación tiene que ser con el fin de dar la gloria de Dios a los creyentes. Y tiene que ser en un lenguaje entendible, no en un lenguaje en el que yo me desplaye para que vean cuánto sé, para que vean cómo yo sí merezco todas las coronas. Tiene que ser en un lenguaje claro y verdadero, porque si no, estaremos fallando. Un juramento y un discurso vano es completamente inútil delante de Dios. Así que, ¿cómo seremos contados? Entre las genealogías de los santos. Vamos a ser contados como aquellos que fallaron y que nunca dejaron de fallar y que si no hubiera sido por la gracia de Dios estarían en el infierno. O vamos a ser contados como esos guerreros, como esos soldados que verdaderamente entendieron que Jesucristo era todo. Mira, muchas veces se proclama un evangelio en el que se dice que Jesucristo es la solución a todos tus problemas, en el que se dice que Cristo Jesús es tu felicidad y que tú ya jamás en la vida tienes que estar triste y que siempre tienes que estar con tu sonrisa de oreja a oreja y que si no estás así las 24 horas del día no eres cristiano. Mira, la realidad es que Cristo Jesús nos muestra a través de su palabra que Pablo, Esdras, Nehemías caían en profundas depresiones, de verdad. Lo examinas a fondo y te das cuenta que las depresiones que a veces pasamos, las ganas de morirnos que a veces pasamos, de verdad, no se comparan a aquellas. Ellos de verdad, grandes siervos que literal se querían ya matar, que literal ya querían ya un día abrir los ojos y se volvían a tapar con la cobija, ya no querían nada de la vida y en verdad lo decían, Señor, ya llévame contigo. Señor, ya estoy cansado, Señor, ya estoy harto, Señor, ya no aguanto ni un momento más en esta cárcel llamada vida y en este calabozo llamado cuerpo. Pero la realidad es que Cristo Jesús nos da una razón para vivir, una razón por la que vale la pena morir y vivir. Romeo y Julieta fueron dos personas que estuvieron dispuestos a morir
de verdad a morir por su amor. Pero es que vamos a morir, ya nos disfrutaremos, no importa, pero muramos juntos. Y entonces, ¿a qué punto estaban dispuestos a llegar ellos que decían, morimos, no importa, el chiste es que yo me muero por ti, tú me mueres por ti? ¿A qué punto estaba dispuesta Ruth con esta Noemí cuando le dijo, aunque me corras, no me iré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? Entonces, ¿cuántas cosas podemos nosotros ver y darnos cuenta de que por eso esta delgada línea amarilla nos enseña que Cristo Jesús debe de ser nuestro único motivo de vida? Y por lo tanto, ¿qué grupo vas a estar tú? Esa respuesta solamente tú la sabes. Y un pecado vivido le da a Satanás tanta ventaja contra nosotros como más pecados. El cazador puede ocultar un pájaro por un ala. Satanás retuvo a Judas por un solo pecado. Un pecado cometido demuestra que el corazón no está sano. El que esconde un rebelde en su casa es un traidor a la corona, ¿verdad? Y la persona que comete un solo pecado es un hipócrita. Así que, hermanos, si quieren mostrarse piadosos, den carta de divorcio a todo el pecado. Mata el pecado de Goliat, no reina el pecado en ti. No el original. En el original no dejes que el pecado te domine. La gracia y el pecado pueden estar juntos, pero la gracia y el amor no. Por lo tanto, ya no ni siquiera hables con el pecado. Ya no tengas nada que ver con el pecado. Ya dile, mira, adiós. Porque si vives según la carne, vas a morir. Pero si vives según el Espíritu, mortificarás la obra de la carne. Así que mata las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ti. Colosenses 3, versículo 5. Finalmente, con esto concluimos. Cristo nos libró de este pecado por su sacrificio. El Señor Jesucristo, al conocer nuestra incapacidad que tenemos para vivir como creyentes, Él viene a este mundo y da la vida por nosotros para derrotar al pecado y para vivir una vida plena delante de nosotros como un verdadero ejemplo y como un verdadero creyente. Y como ese verdadero creyente que está en estas 66 páginas, estos 66 libros, nos recuerda día a día que tenemos que pelear contra el pecado y que tenemos que decirle adiós al pecado y a los que no creen, y sobre todo arrepentirnos de nuestro pecado, porque el que venció en la cruz también ha vencido al pecado y te ha dado la vida eterna. Si hoy tú crees y declaras que Él es tu único y verdadero Salvador, porque si Él venció al pecado, Él te ha salvado del infierno. Ahora nuestra vida es completamente hacia Él, renunciando completa y absolutamente al problema más grande, a la dificultad más grande del ser humano, que no se llama pobreza, no se llama tristeza, no se llama depresión, se llama pecado. Pero el león de la tribu de Judá ha devorado y ha destruido el pecado en la vida de todos aquellos que creen y que confían que el león rey de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, ha triunfado sobre todo el pecado. Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno y has sido misericordioso. Yo te pido que tú guardes la palabra de los santos en su corazón y que les recuerdes que tú eres el único y verdadero Salvador. Que entiendan, Señor, que el pecado, Señor, nos destruyó, el pecado nos acabó, pero por lo tanto tú eres el único y verdadero Salvador. Y asimismo, Señor, que cada día, Señor, de nuestras vidas avancemos, destruyendo y mortificando el pecado en nuestras vidas, Señor, para que un día nos podamos presentar irreprensibles delante de ti, sabiendo que hemos triunfado, Señor, por la sangre del Señor Jesucristo, por su sacrificio, porque aquel que dio su vida por nosotros jamás nos olvidará, y sobre todo, Señor, aquel que dio su vida por nosotros ha derrotado al diablo, ha derrotado al pecado, y el pecado ya no tiene dominio de nosotros. Ciertamente el pecado, con el pecado pelearemos hasta el final, pero confiemos en aquel que ha vencido el pecado. Yo te pido que fortalezcas a todos y cada uno de mis hermanos, que los guardes en el hueco de tu mano, no permitas que el pecado los siga atacando, los siga destruyendo, Señor, sino que tú seas bueno y benévolo con ellos, porque tú los librarás de tentación, porque aunque andemos en el valle de sombra de muerte, de sombras y de muerte, tú nos librarás, porque escudo y adarga es tu verdad, y el que vive al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipresente, Señor. Recordándonos que aunque estemos caminando por ese valle, aunque estemos caminando por ese lugar oscuro, tu vara y tu callado nos sostendrá, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, ya que Jehová ha derrotado el pecado, devorado completamente por el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.